Tom no sabía cuánto había perdido la voz, hasta que vio la mano de Mark moverse detrás de él para atrapar una mariposa atrapada en una telaraña en un rincón oscuro de la pared. Mark cerró los dedos alrededor de la mariposa y luego los abrió frente a Tom, quien observó sin comprender. En poco tiempo, Mark resolvió el misterio. Cuando abrió los dedos, la mariposa, que debería estar inmóvil, comenzó a mover sus alas lentamente y luego voló como si fuera una criatura completamente diferente. Tom siguió la mariposa con la mirada y luego se detuvo en el rostro de Mark, quien lo observaba como si quisiera evaluar su reacción. En ese momento, Tom se sintió como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Somos humanos que no pueden morir. Aunque podía deducirlo por todo lo que había sucedido ese día, Tom aún no podía creer que existieran seres así. Siempre había pensado que eran solo cuentos para niños o historias de novelas, pero la palabra nosotros que Mark usó significaba que había mucho más como él, menos el niño que había conocido y posiblemente la señora Juana. Tom apretó los labios al ver la sonrisa de Mark, que parecía burlarse de su ignorancia. Luego, la mariposa volvió a posarse en el hombro de Mark, como si quisiera agradecerle. Ya has visto que tenemos una fuerza superior, habilidades especiales diferentes a las de los humanos, y que no hay forma de que los humanos puedan vencernos. Tom volvió a mirar a Mark, pero esta vez sus ojos no eran tan tranquilos como antes. Estaban llenos de una dulzura que quería recordarle lo que acababan de decir, más como una advertencia que como una simple declaración. ¿Ya tienes la respuesta de qué soy? La sonrisa burlona apareció de nuevo. Tom solo pudo morderse los labios en silencio. La respuesta resonaba en su pecho, pero era demasiado aterradora para decirla en voz alta. La mariposa rompió el incómodo silencio al moverse de nuevo, esta vez volviendo a la telaraña. En un instante, la araña salió para atrapar a su presa, y Mark susurró al oído de Tom. Somos seres que se alimentan de la sangre humana. Vampiro, respondió Tom como en un sueño. Su rostro pálido se volvió hacia Mark. Sus ojos ahora eran de un intenso rojo. El miedo recorrió su cuerpo y dio un paso atrás mientras preguntaba tontamente: ¿Vas a beber mi sangre? Tom se dio cuenta de lo tonta que era la pregunta, tan pronto como la hizo, como si un ciervo preguntara a un león hambriento, pero se sorprendió cuando Mark negó con la cabeza. Tu sangre la llamamos Golden Blood, sangre dorada. Sangre dorada, murmuró Tom, repitiendo lo que había oído, mientras recibía una respuesta afirmativa de Mark, cuyos ojos volvían a la normalidad. Significa que la sangre que corre por tus venas es extremadamente valiosa y rara, y es muy deseada por nosotros. La imagen del niño persiguiéndolo como si fuera una deliciosa presa volvió a su mente. Aunque no quería creerlo, los eventos parecían coincidir con la explicación de Mark. Por eso, necesitamos que tú y todos a tu alrededor crean que tienes una condición de sangrado incontrolable para proteger esa sangre valiosa y evitar incidentes como el de esta noche. No entiendo, dijo Tom, con la mirada perdida como en un sueño. Estaba tan confundido por lo que había oído que no podía procesarlo todo de inmediato. ¿Estás diciendo que todo lo que ha pasado en mi vida es una mentira? Te estoy diciendo la verdad. Entonces, si sangro, ¿me comerán? Sí. ¿Y si me comen, me convertiré en un vampiro como tú? Mark entrecerró los ojos ante el joven curioso que no dejaba de hacer preguntas. No estaba seguro de si Tom creería lo que le estaba diciendo, pero respondió con calma. Si te comen, no sobrevivirás, porque ningún vampiro se detendría hasta beber toda tu sangre. ¿Por qué yo? Mark notó el temblor en los ojos de Tom
y el tono ronco de su voz. Tomó una respiración profunda para calmarse, recordando el sabor de la sangre dorada que había probado. Solo unas gotas habían estimulado todos sus sentidos, como si fuera un combustible que impulsaba su cuerpo. Tom observó a Mark con ojos asustados, notando que parecía estar conteniendo algo. Después de un momento, Mark abrió los ojos con su expresión habitual, habiendo controlado sus emociones. Piensa en esto. Solo una gota de tu sangre me afecta así. Si bebiera toda tu sangre... Antes de que Mark pudiera terminar, Tom retrocedió con miedo, pero Mark lo agarró del brazo. «¡Suéltame!». «No lo haré. Nunca te haría eso», dijo Mark con firmeza. «¿Crees que te voy a creer?». Mark no preguntó qué parte de su historia no creía Tom, que era un vampiro, que tenía sangre dorada o que no le haría daño, pero esperaba que Tom creyera todo. «Te protegeré, como siempre lo he hecho». Tom frunció el ceño, sorprendido. Su brazo, que había estado tratando de liberar, se detuvo. Miró a los ojos de Mark, que parecían decirle que no estaba mintiendo. Los recuerdos de su infancia inundaron su mente, casi haciéndolo ahogarse en el aire. La figura de alguien en su pasado se hizo más clara, ya fuera cuando se cayó de un tobogán en la escuela primaria, cuando casi se cayó de su bicicleta en la secundaria, o cuando casi fue aplastado por un tendedero de metal hace unos meses. Siempre había alguien que lo salvaba, pero esa persona siempre desaparecía antes de que pudiera ver su rostro claramente. Solo la figura permanecía en su memoria, y ahora esa figura coincidía perfectamente con la de Mark. «Tú... Mi deber es protegerte y no dejaré que nadie te haga daño. Confía en mí, Tom». Los ojos penetrantes de Mark transmitían una calidez que Tom nunca había sentido antes. Hubiera sido algo bueno si no estuviera enfrentando algo sobrenatural y aterrador. Tom miró a Mark con una expresión vacía, pero su mente estaba llena de miedo y confusión. No podía encontrar respuestas a las preguntas que giraban en su cabeza. Ni siquiera sabía si podía confiar en Mark. «Tal vez lo que sabes es solo un malentendido», dijo Tom, después de un largo silencio. Esta vez la expresión de Mark se tensó. «Me asignaron para protegerte hace 20 años». «¿Cómo es posible eso?». Tom negó con la cabeza, aunque muchas cosas parecían confirmar las palabras de Mark. «Piensa en esto. Si la sangre dorada cayera en manos de un vampiro ambicioso, sería como darle un botón de destrucción. Si eso ocurriera, no solo el mundo de los vampiros estaría en peligro, sino también los humanos». Tom se quedó en silencio, bajando la mirada para reflexionar. No quería que Mark lo mirara como si pudiera leer sus pensamientos, pero cuando levantó la vista y vio la expresión de Mark como si preguntara si entendía todo, Tom hizo una pregunta que dejó a Mark sin palabras. «¿Puedo volver ahora?». «¿Entendiste algo de lo que dije?». Mark intentó preguntar con calma. «Entender o no lo decidiré yo». «¿Y vas a exponerte al peligro como en el mercado?». Mark suspiró, pensando que Tom era más terco de lo que había imaginado. Explicar la verdad no sería tan fácil como pensaba. «Pero quedarme aquí no significa que no me comerán, ¿verdad?». Tom levantó la barbilla, tratando de mostrar que no tenía miedo. «Si eres un vampiro, y tal vez la señora Guana también, ¿no estoy entrando en la guarida del león?». «¿Eso crees?». La voz de la señora Guana hizo que Tom se girara sorprendido. Al ver su sonrisa se sintió culpable. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó Tom en voz baja. «He estado aquí un rato, pero no quería interrumpir», dijo la señora Guana con una sonrisa. «Perdón por interrumpir, traje esto». Tom miró el frasco de vidrio con una flor extraña dentro. La señora Guana la abrió y Tom, curioso, no notó el humo que salía. Al inhalar un poco, se desmayó en los brazos de Mark. «Señor Mark, váyase, yo me encargo de esto», dijo la señora Guana. Pero Mark no parecía escuchar, acariciando el cabello de Tom con ternura.
La señora Guana tuvo que aclararse la garganta para romper el momento. Mark, avergonzado, asintió. Cuídalo, por favor. Mark tenía asuntos importantes que atender, pero miró a Tom una vez más antes de irse, preocupado. No sabía que controlar sus sentimientos sería cada vez más difícil. Mark regresó a la fiesta. La música seguía sonando, indicando que la celebración continuaría hasta el amanecer, pero lo que le importaba era lo que había pasado con Tom. ¿Quién hubiera pensado que en una gran ciudad, seres que muchos creían solo existían en leyendas y cuentos, vivían entre los humanos? Los vampiros habían coexistido con los humanos durante siglos. Con una sociedad tan compleja como la humana, Mark estaba en la cima de la jerarquía, pero no tenía el poder absoluto. Ese poder lo tenía una mujer que todos creían era la heredera de una familia rica, pero en realidad era una marioneta para que los vampiros no parecieran fuera de lugar. La verdadera líder, Tara, estaba en la lista de invitados importantes, pero no había asistido esa noche. Mark encendió la luz al llegar a la habitación, observando los daños que había causado. Los vidrios rotos seguían en el suelo, pero los fragmentos manchados de sangre de Tom habían desaparecido. Su expresión se endureció, pero se suavizó al escuchar una voz detrás de él. ¿Por qué está todo tan desordenado? Mark se giró hacia el recién llegado, quien levantó una ceja con sorpresa. Sin embargo, Mark no creyó que realmente estuviera sorprendido. Yo me encargaré de todos los daños. Dile a tu secretario que me envíe los detalles. Mark no explicó lo sucedido, pero estaba seguro de que su interlocutor ya lo había previsto. Entendido, respondió Nakan en voz baja, como si las cosas o costos no fueran un problema. El recién llegado avanzó lentamente por la habitación, pasando los dedos por la pared blanca, mientras observaba todo con calma, como si disfrutara de la vista. Finalmente, sus ojos astutos se encontraron con los de Mark. No te vi en la fiesta. ¿No te aburres de estar encerrado aquí? Ya estuve en la fiesta. Tal vez no me viste. Puede ser. Nakan asintió sonriendo. ¿Qué te pareció la fiesta? ¿Tienes alguna sugerencia para que Tara y tú me vean con mejores ojos? Mark desvió la mirada, sin ganas de discutir con alguien tan caprichoso como Nakan. Sabía que detrás de su sonrisa y palabras aparentemente humildes había un tono sarcástico y listo para atacarlo en cualquier momento. Si no tienes nada que decir está bien, dijo Nakan, encogiéndose de hombros. Pero en un día como hoy deberíamos celebrar, ¿no crees? Con esas palabras, Nakan chasqueó los dedos y una modelo llamada Mina entró en la habitación. Su rostro estaba inexpresivo y sus ojos parecían vacíos como si estuviera sonámbula. Mark miró a Nakan, preguntándose qué estaba planeando. ¿Te gusta este estilo? Nakan sonrió al ver que Mark seguía inmóvil. Luego tomó la muñeca de Mina y sacó un cuchillo de su bolsillo trasero. En un instante cortó la palma de la mano de la mujer, haciendo que los ojos de Mark se abrieran de par en par. Nakan sonrió, satisfecho con la reacción. «Sabes que esto va contra las reglas», dijo Mark con voz tensa, mirando fijamente la sangre que goteaba de la mano de Mina. «No te preocupes, solo es un poco de sangre. No planeo desaparecerla. Esto no rompe las reglas», dijo Nakan, levantando una ceja y señalando a Mina, invitando a Mark a probar primero. Al ver que Mark no se movía, Nakan se inclinó hacia Mina y susurró con una risa. «Además, Tara no está aquí. No tienes que ser un niño bueno todo el tiempo». Nakan miró a Mark con desafío, sabiendo que un vampiro como él no se dejaría llevar por el olor de sangre humana común. Nakan se inclinó hacia Mina, listo para probar su sangre, pero antes de que pudiera morderla, una voz autoritaria lo interrumpió. «Aunque seas tú, no dejaré pasar que rompas las reglas, Nakan».
Nakan se giró hacia la nueva voz y vio a una mujer con un vestido caro que la hacía parecer aún más imponente. El joven vampiro sonrió con desdén. Nadie en la habitación podía decir si estaba burlando de sí mismo por ser interrumpido o si se estaba menospreciando a alguien más. Solo estaba bromeando, no te lo tomes en serio, Nakan dijo riendo, antes de chasquear los dedos en el aire en medio del silencio. El cuerpo rígido de Mina suavemente recobró su movilidad y la mujer miró a su alrededor con una expresión confusa, sin estar segura de cómo había llegado ahí. Esto es demasiado serio. Me voy. Por cierto, Tara, ¿tienes algún asunto conmigo para venir corriendo así? Tara no apartó la mirada de Nakan, su rostro serio, a diferencia de la actitud despreocupada del joven. Los que la conocían bien sabían que Tara estaba molesta, a pesar de su expresión tranquila. El ambiente tenso en la habitación se rompió cuando Mina gritó: ¿Por qué estoy sangrando? ¿Qué pasó? Nakan, molesto por los gritos de Mina, la tomó del brazo y la sacó de la habitación rápidamente. Tara aprovechó la oportunidad para observar a Mark, quien había permanecido en silencio desde su llegada, y notó las cosas extrañas a su alrededor. ¿Hay algo que deba saber? Tara levantó una ceja, claramente molesta. Su expresión cambió ligeramente cuando Mark inclinó la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, dijo Mark, sin levantar la cabeza. En los últimos 20 años nunca cometiste un error. ¿Qué pasó esta vez? Tara preguntó con paciencia, pero Mark permaneció en silencio. Finalmente, Tara suspiró, sabiendo que la situación no era totalmente culpa de Mark. No es solo tu culpa, también tengo parte de responsabilidad. Pero Mark levantó la cabeza queriendo objetar. Si hubiera visto en mis visiones que Ton asistiría al evento, te habría advertido, pero no lo sabía, dijo Tara con preocupación. ¿Nakan encontró a Ton? No, no lo hizo, respondió Mark. Aunque asintió, la preocupación no desapareció de su rostro. Probablemente no pasará mucho tiempo antes de que mis poderes disminuyan aún más y no pueda ver nada. Había rumores sobre la elección de un nuevo líder para la familia Maritracul para reemplazar a Tara, pero Mark no creía que sus poderes hubieran disminuido tanto. Cada vampiro tenía habilidades únicas. Mark podía curar, Nakat podía hipnotizar como lo hizo con Mina, y Tara podía ver el futuro. Pero cuando sus poderes disminuían, ya fuera por la edad o por uso repetido, sus habilidades también se debilitaban. El poder de la sangre dorada es demasiado grande y no podemos permitir que Nakan la posea, dijo Tara, sabiendo que Nakan, aunque de la misma familia, no era de confianza. Pero dudo de mi capacidad para esta misión, dijo Mark. ¿Porque mis poderes disminuyen y no confías en mis visiones? Tara se acercó a Mark. ¿No crees que mis visiones son reales? No es eso, pero desde el primer día que te vi supe que serías el próximo líder de la familia Marit. Mis visiones nunca se equivocan. Necesitamos tu fuerza y habilidades de curación para coexistir pacíficamente con los humanos. Pero cometí un error. Aún no, Tara lo contradijo con simpatía. Estamos cerca de terminar esta misión. Cuando Ton cumpla 21 años, el poder de su sangre disminuirá y Nakan no podrá usarla. Pero Mark intentó objetar, pero Tara levantó la mano para detenerlo. Eres la única persona en quien confío. Solo aguanta un poco más, Mark. Mark se quedó en silencio por un momento, pero finalmente asintió en de acuerdo. ¿Qué debo hacer ahora? Tara sonrió satisfecha con su respuesta. Comenzaron a discutir la misión una vez más, sabiendo que todo el plan debía cambiar. Aunque Nakan no había encontrado a Ton, la sangre dorada atraería a muchos vampiros. Su tarea era proteger a Ton de los vampiros sedientos de sangre hasta que cumpliera 21 años, lo que era en menos de 2 meses.